imparables, bienvenidos a otro episodio de Recalibrando. El día de hoy vamos a hablar sobre recalibrar tu cambiabilidad. Pero antes de iniciar, me gustaría pedirles que se suscriban a nuestro canal y además nos dejen un comentario. Eso nos va a ayudar muchísimo para que más mujeres puedan recalibrar su vida. Para el episodio de hoy es uno súper especial porque nos acompaña una gran amiga, la imparable de Daphne Leger. Me encanta, estaba súper nerviosa, yo dije quiero decir bien su apellido porque es súper importante para mí y les quiero contar un poco sobre Daphne. Es una reconocida experta en cambio e innovación, una nómada global trilingüe. Es la directora ejecutiva de Atrevidea, una empresa que desarrolla capacidades de innovación. Sus conferencias, talleres y capacitaciones han sido presentadas ante más de 10.000 líderes, visionarios en organizaciones de todo el mundo, como PepsiCo, Meta, Grupo Salinas y Bimbo. Es reconocida por su enfoque inspirador y práctico, que utiliza su propia adicción al cambio para impulsar la capacidad de adaptación y evolución de las personas y las organizaciones. Daphne, querida, bienvenida a Recalibrando. Muchas gracias, Daya, por compartir esta plataforma y tu audiencia conmigo. Claro que sí. Vamos a empezar. A mí siempre me gusta empezar hablándole a la persona que nos está escuchando. Si ellas aplican todo lo que le vamos a enseñar hoy sobre recalibrar su cambiabilidad, ¿qué va a cambiar en sus vidas? Creo que lo que va a cambiar es que el cambio va a dejar de ser algo que les sucede y que se les impone y va a convertirse en un superpoder que pueden utilizar como fuerza, como ventaja para evolucionar. Y sé que, y de hecho ayer estuvimos, bueno, dependiendo de cuándo va a salir este podcast, ayer estuvimos en el lanzamiento de su libro que aquí tengo, Future Proof, y me encantó aprender un poco más de ti. Para aquellos que no saben, Daphne y yo somos lo que llamamos un accountability buddy, esa persona que te mantiene responsables para alcanzar tus objetivos. Y ya llevamos un par de años haciéndolo y la verdad para mí es un honor compartir ese espacio contigo. Sé que ayer, aprendiendo más de tu trayectoria, has atravesado muchísimos cambios. De hecho, te consideras un change addict, ¿no? Una adicta a los cambios. Desde profesiones, países. Quiero que nos comentes cómo aterrizaste este concepto de cambiabilidad, cómo llegó a tu vida. Sí, básicamente al principio, atravesando tanto cambio, mi relación con el cambio pues fue evolucionando, fue transformándose, pero pensé como, ok, pues eso será una cosa que me define como diferente, me hace un poco un bicho raro, pero será una cosa que cuento en las fiestas y ya, ¿no? Pero luego en mi trabajo, porque me dediqué a temas de innovación, empecé a ver no, cada vez que algo no avanza o un proyecto falla o una idea no se apoya, regresa un tema de que la gente no quiere el cambio y cuando yo lo quiero abrazar, los demás quieren salir huyendo. Entonces empecé a ver, no es solo mi tema el cambio, es el tema cuando hablamos de innovación, de evolución y de crecimiento. Y empecé a ver que la relación con el cambio hacía la diferencia. Y entonces ahí empecé a entender ese concepto que yo llamo cambiabilidad, que básicamente es la capacidad de abrazar el cambio como un camino hacia un futuro mejor. Y empecé a ver, no todos lo tenemos activada. Todos tenemos el potencial, pero algunos lo tenemos dormido y hay que ver si la queremos activar para usarla. Y ¿cómo sabemos nuestro nivel, no? O sea, ¿qué tan abiertos somos al cambio? ¿Hay una manera de medir si soy más abierta al cambio o no? ¿Cómo tú lo ves basado en tu experiencia? Pues mira, me encantaría decir, no, es que eres un 7.9 en cambiabilidad, pero así no funciona esto. Esto es lo que llamamos una soft skill, ¿no? Una habilidad blanda. Entonces, es algo que, pues sí, no le vamos a poner un número, creo que sería un poco forzado, pero sí se nota, se evalúa en la primera reacción al cambio. Entonces, cuando tú notas que tu primera reacción es un rechazo, es un miedo, es en huir corriendo en la otra dirección, ya puedes ver, ok, la tengo todavía un poco desactivada o dormida. Y cuando evolucionas con tu cambiabilidad, de repente llegas a esos niveles donde tu reacción empieza a transformarse y tu relación con el cambio también se transforma y dices, ya la tengo más fuerte. Para mí la cambiabilidad es un músculo. Entonces, igual, sí, podríamos sacar la medida de tu músculo, pero más bien se siente en sí qué tanto puedes cargar de cambio en este caso. Exacto. Ahora me da curiosidad algo.
La cambiabilidad puede variar dependiendo del tipo de cambio o del cambio en las diferentes áreas de nuestra vida. Y te pregunto por esto porque yo siento que, por ejemplo, si yo he atravesado muchos cambios en mi salud y vuelvo a atravesar otro cambio, siento que ese músculo en la salud lo tengo bastante desarrollado, pero capaz en mis relaciones he estado en la misma relación toda mi vida y luego hay un cambio y para mí es un pánico. Cuéntame cómo es esa parte. Creo que le atinas perfecto con esa intuición y por eso yo no soy tan fan de hablar de gente que es resistente al cambio y otros que no. Se me hace demasiado simplista poner a la gente en dos categorías. Claro. Creo que más bien todos tenemos una tendencia a resistir el cambio y algunos con la cambiabilidad un poco más activada pues logramos superar y gestionarlo diferente, pero por supuesto que todos tendemos a esa misma primera reacción y es cierto que para algunos unos cambios van a ser más fáciles o más difíciles. Entonces también tenemos que tenernos un poco de gracia y paciencia y decir, por supuesto que el cambio es difícil y yo como adicta al cambio no voy a decir para mí el cambio ya es fácil. Claro. No lo es. Sí. Cada cambio es difícil. Y no por eso no sigo avanzando, pero son difíciles los cambios. No, y el perfecto ejemplo tuyo personal, por ejemplo, sé que ahorita estuviste en aviación. Cuéntanos un poco de eso, porque me imagino que eso fue un cambio también, aún como adicta al cambio, y también contar que el hecho de que Dafne ha atravesado diferentes países, ¿cuántas escuelas? 14 escuelas. 14 escuelas en su vida, imagínate, yo pasé por una, y yo cuando pensé en 14, qué locura, ¿no? Entonces, interesante el que sí, has atravesado muchos cambios, pero recientemente tú misma te sigues esforzando para seguir ejercitando ese músculo. Entonces, cuéntanos de esa experiencia reciente que tuviste. Sí, mi padre es piloto como de hobby, como decimos. Uh-huh. Entonces, yo aprendí con él un poquito de niña, pero luego lo dejé y hasta ahí llegó. Y reciente he tenido esa como inquietud de, ¿no será que puedo revivir eso y hacerlo ahora sí, y sacar la licencia y todo? Entonces, pues me atreví a meterme a aprender y fui a tomar clases y a estudiarlo y todo, y fue mucho más intenso de lo que me esperaba, porque yo no me he dedicado a cosas técnicas en mucho tiempo, no he estudiado cosas tan técnicas en mucho tiempo, entonces sentí literal a mi cerebro como estirarse y hacer nuevas conexiones, dolió, ¿sabes? Pero fue también muy gratificante y fue como, estoy activando una parte de la mente que no he estado trabajando en un rato, pero sí, muy retador y hasta agotador, te diría, porque usar otra parte de tu mente y usarla para aprender algo tan fuera de tu zona de confort fue muy fuerte para mí. Y también, por supuesto, que no es cualquier actividad que elegí, es una que sí da miedo, ¿sabes? Cuando dices que las cosas son vida o muerte, en ese caso sí lo son. Sí, o sea, cada vez que aterrizas es como, si no lo haces bien, te mueres. Esa es la pequeña, condición. Entonces, eso fue como, mucha adrenalina, mucho esfuerzo, enfoque y todo eso, pero también mucho crecimiento, mucho aprendizaje. Y también tuve que tener mucha humildad de esto, no es algo que voy a sacar así. Exacto. Entonces también tuve que, hablando de algo que tú te dedicas a esto, tuve que recalibrar mucho. O sea, el plan original era como, voy a ir a tomar unas 3 semanas de lecciones y ya con eso, no. O sea, va a ser una cosa que me voy a tener que dedicar a ello mucho más tiempo que pensé y mucho más esfuerzo, pero estoy dispuesta a hacer esa inversión porque estoy muy emocionada por lo que hay del otro lado y por lo que voy a aprender en el proceso. ¿Y cómo manejas la frustración? Porque me imagino, como, de nuevo, adicta a los cambios y que has pasado por muchos cambios en tu vida, y esto le puede pasar a muchas personas acá que están pensando, mira, yo ya he pasado cambios acá, ¿por qué me frustra? ¿Sabes? ¿Por qué no lo estoy haciendo a la primera? ¿Cómo manejas esa frustración con nuevos cambios? Sí, creo que regresamos a esa idea de tenerte gracia y paciencia, ¿sabes? O sea, no es que las cosas se van a poner más fáciles, solo es tenerte la confianza de lo he hecho antes, entonces sí puedo, pero va a ser difícil. O sea, aún así voy a tener que atravesar ese momento difícil. En el cambio hablamos de que hay un momento cuando atravesas el cambio que se llama el caos de la transición, ¿no? O en inglés le dicen the messy middle. Entonces es como una garantía de que va a haber un momento en el cambio donde todo va a estar peor que antes. Exacto. Y vas a querer decir, never mind, vayámonos para atrás
porque aquí no está funcionando esto y no vale la pena. Eso es una garantía, es como escrito hay una pequeña gráfica que muestra, vas a ir así y así. Y tú decides si te echas para atrás, que mucha gente hace y se entiende, o si sigues avanzando, cruzando ese valle de la muerte y diciendo, vale la pena seguir dándole porque sé que en algún momento voy a salir mejor que antes. Pero es una garantía y no importa qué tan crack en el cambio eres, tienes que pasar por ese momento. Hay una frase hermosa que dijiste ayer en tu presentación, que es la felicidad se encuentra después del cambio. ¿Cómo fue que lo comentaste? Sí, o sea, creo que tienes que pensar en que hay pérdidas y ganancias en cualquier cambio, pero tienes que evaluar para ti si vale la pena, si estás dispuesto a perder un poco o a sufrir o a que duela un poco en el momento para ganar algo mucho más fuerte del otro lado. Y tú tienes que hacer esa evaluación y se vale que a veces digas, no, aquí no salen las cuentas, no entro a este cambio, se vale. Pero en la mayoría de las veces, cuando sí haces esa cosa un poco más racional, en vez de la primera reacción que sale, vas a salir diciendo, vale la pena, quiero alcanzar esa transformación que está del otro lado. Y lo que decía es, yo quiero decir que todo cambio es para bien, porque tengo una visión muy sesgada y me esfuerzo en no decirlo porque sé que es un poco demasiado extremo, que hay cambios que la gente diría, no, eso no fue para bien. Claro. ¿No? Pero lo que sí puedo decir, y espero que estaremos de acuerdo, es todo bien viene a través de un cambio. Entonces, por eso tenemos que abrazar el cambio, porque es el camino hacia cosas mejores. Fantástico. En tu libro, Future Proof, hablas de un sistema basado en 4 pilares, y es que los voy a leer porque no me lo sé de memoria. Sí. Mapear la reacción, recalibrar la ecuación, por eso cuando lo leí dije, tengo que añadirlo como parte de las preguntas, anticipar la transición e iterar hacia el éxito. Cuéntame cómo funcionan, eso es un poquito de cada uno y cómo funcionan esos 4 pasos en la práctica. Buenísimo. Entonces, el primero, mapear la reacción, se trata de que antes de que trates de mover a la gente o moverte a ti mismo, tienes que entender de dónde estamos partiendo. Entonces, justo entra otra vez ese entender por qué estás reaccionando así o por qué alguien más está reaccionando así. Entonces, mapeando la reacción podemos entender qué estoy viendo o qué está viendo otra persona de pérdidas y de ganancias. Y literal, hagamos ese mapeo, ¿no? Para darnos cuenta, claro que no quiero avanzar, es que yo me estoy haciendo una lista de 17 cosas que voy a perder y solo veo una pequeña ganancia. Yeah. Por supuesto que no quiero avanzar, es racional dentro de todo. Solo que luego, cuando la volvemos a analizar, esa ecuación del cambio, nos damos cuenta, no es del todo racional. Resulta que hay muchos sesgos cognitivos nuestros que entran y que nos mueven un poco el tapete o la ecuación y suelen todos ir en contra del cambio. Claro. Suelen todos decirnos, vas a perder todo y no vas a ganar nada. Entonces, una vez que te das cuenta de eso, vas al paso 2 de recalibrar. Y ahí dices, ¿no será que hay unas ganancias aquí que no había visto? Cosas que voy a ganar de crecimiento, de aprendizaje. ¿Y no será que algunas de esas pérdidas las estoy exagerando o las estoy haciendo más grande o les estoy dando más peso por miedo y por otras cosas de lo que realmente merecen? Y eso lo hago para mí o lo hago con y para otras personas que quiero ayudar a cambiar. A cambiar, exacto. Eso está interesante que cada paso me estás diciendo, no solamente para ti, sino también si tú quieres que alguien, puede ser en una organización, puede ser tu familia, tú quieres que tu hijo, nos mudamos a otro país, que es algo muy común, entender cuál es esa ecuación que tu hijo está haciendo en este momento. Totalmente, exacto. Entonces, mapeamos, recalibramos y de ahí nos vamos a iterar hacia el éxito. Y justo eso tiene que ver con ese caos de la transición de va a haber un momento donde las cosas no van a salir. Entonces, en vez de que te caiga por sorpresa de, híjole, se está poniendo difícil, más bien desde el principio haber planeado, yo sé que se va a poner difícil aquí, pero vamos a estar poniendo atención y entonces vamos a ver cómo anticipamos ese momento, ¿no? Esa transición, y cómo decimos, voy a celebrar los pequeños logros en el camino. Yo sé que se va a poner difícil, entonces voy a ayudar a la gente a ver que vamos bien, que sí tomamos un paso para adelante. Una cosa que hablo en el libro es un concepto que viene del mundo de negocio, pero que se llama hypercare, que es como tomar a la gente de la mano, tus clientes, por ejemplo, y ayudarlos a adoptar tu sistema porque sabes que les va a costar en el principio, ¿no? Entonces, ese anticipar la transición, invertir los 2 pasos, ese es el paso 3, es como
¿qué vas a hacer para tomarte a ti misma de la mano o a los demás y hacer la transición más leve para que logremos pasarla? Ahí hay que hablar del ketchup. Sí, por supuesto que hay que hablar del ketchup. Hay que hablar del ketchup. Cuéntanos esa historia. Ok, cuando me mudé a la India yo tenía 12 años. Me mudé con mi familia. Y honestamente eso fue uno de los cambios más brutales que me ha tocado. Los que han ido a la India entenderán por qué, pero todo es diferente, es como muy abrumador, ¿no? Sabores, olores, ruidos, gente, todo. Y entonces yo subestimaba como niña cómo me iba a afectar porque pensé, mi madre es de la India, entonces pensé, pues yo también soy de aquí, entonces va a ser fácil. No lo fue. Y entonces, en esa transición que duró muchos meses de yo estar muy mal con este cambio, no lograba adaptarme, mi madre trató de ayudar dándonos como algo que nos ayudara a lidiar con tanto cambio. Y ese algo fue arroz blanco con catsup. Eso es lo que cenaba. Y creo que suena asqueroso porque un poco sí lo es. Son sabores como súper básicos que no deberían de juntarse. Y fue una maravilla porque fue como sencillo, blando, conocido, nada como, sí, exótico. Y fue como, ok, mientras todo afuera está moviéndose y es demasiado, aquí en casa cenamos algo que es como dicen en inglés, comfort food, ¿no? O sea, es la zona de confort. Pues sí, quiero algo que me ancle a mi zona de confort mientras hay una tormenta ahí afuera. Entonces, eso me enseñó muy joven que está bien tener alguna ancla. Cuando las cosas te sacuden, decir, mientras tanto, esto va a ser mi ancla. Entonces, eso es parte de anticipar la transición también. Totalmente. A mí me pasó cuando me despidieron de mi trabajo corporativo. Obviamente, yo hablo de las diferentes áreas de la vida. Mi carrera está vuelta en un caos. O sea, obviamente se había derrumbado porque de un día a otro me despiden sin yo esperármelo. Entonces, mi ancla, lo que tú mencionas, eran las otras áreas. Era mi familia, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenía mi comunidad, ese apoyo a mi alrededor, mi salud, mis rutinas. Entonces, me encanta eso, estar consciente de si estás pasando por un proceso de transición, cuáles son tus anclas para que te puedas enfocar, que sea un poco caótico la parte del cambio y todo lo demás te sostenga en ese proceso. Eso. Me encanta. Sí. Y la última me dijiste era iterar. Exacto. Entonces, ahora sí, la última es iterar hacia el éxito y esa se refiere a no aferrarte a un plan demasiado, porque está muy bien tener una visión de hacia dónde quieres ir, que puede ser en quién te quieres convertir, por ejemplo, pero ser muy flexible con los detalles. ¿No? Porque resulta que no puedes planearlo todo, no puedes controlarlo todo, y menos en el cambio, por supuesto que por naturaleza va a cambiar el mismo cambio. Entonces, tener esa flexibilidad de decir, sé hacia dónde vamos, que puede ser para mí o como líder, para mi organización, pero el cómo vamos a llegar, de una vez me digo y les digo, va a cambiar en el camino. Y entonces cuando lo dices y lo planteas desde el principio, cuando empieza a pasar, pues no nos tambalea tanto. Es como, eso era parte del plan. Sabíamos que en el camino íbamos a ir checando y ver, no, ¿sabes qué? Esto lo vamos a mover, esto no funcionó como necesitábamos, aquí necesitamos más apoyo, menos, etcétera. Le vas moviendo con esa visión, sí, pero con mucha flexibilidad en los detalles. Eso. Quiero que me cuentes cómo fue ese proceso de iteración escribiendo el libro, porque sé que tú tenías una expectativa cómo tenía que ser y cómo fuiste iterando. Cuéntanos un poco más. Sí, hubo mucha iteración en este libro. Para mí era un proceso muy nuevo. Y me rodeé de muchos aliados y mentoras como tú que ya habían pasado por ahí y me ayudó muchísimo tener, o sea, porque también no hay que ir a ciegas, ¿no? Entonces, tener consejos, tener como gente que ya ha caminado ayuda mucho, pero aún así luego tienes que encontrar tu propio camino. Entonces, por ejemplo, una cosa que me recomendaron mucho, que le funciona a mucha gente, es escribe media hora todos los días. Y yo, ok, perfecto. Entonces empiezo a bloquear en mi agenda todos los días media hora. Y cada vez que llegaba ese bloqueo de media hora era, yo tengo algo mucho más urgente que hacer en el trabajo, siempre va a ganar sobre escribir o contribuir a escribir un libro. O sí lo intento hacer, pero estoy tan enfocada en los fuegos y las cosas intensas de mi día que me toma 29 minutos como entrar en el mood y ya escribí 3 palabras. Entonces, lo hacía y la verdad no me estaba funcionando. Y era fracaso tras fracaso con una rutina que no me funcionaba a mí. Entonces, después de mucha frustración, decidí, tengo que iterar sobre esto. O sea, esto no me está funcionando. Entonces, busqué qué otra forma podría haber.
Y unas pocas personas me dijeron, no, eso a mí no me funciona. Lo que sí es encerrarme un día entero y ponerme a escribir. Entonces dije, pues eso voy a intentar. Entonces empecé a hacer eso y de repente empezó a salir un libro. O sea, así sí fluía. Entonces encontré como la forma que me funcionaba a mí. Pero era una iteración sobre cómo se escribe un libro. Exacto. Y así en el camino muchas más otras de como soltar, sí, ok, quiero un libro, pero el cómo voy a llegar, pues Va a ir vamos cambiando, a ver. totalmente. Sé que en el libro entrevistaste desde alpinistas, CEOs, cazaserpientes, escuché. Cuéntame cuáles son algunos de esos patrones que visten en común que podemos aplicar nosotros en nuestro día a día. Pues justo creo que lo que encontré en común entre gente muy diferente, obviamente, en sus perfiles, es que usan el cambio como algo que sí los lleva al siguiente paso. Entonces, no les voy a decir, son unos sin miedo, pero para nada. Todos Claro. tienen miedo. Sí. Pero avanzan con todo y ese miedo y tienen como muy desarrollada esa capacidad de adaptarse. Entonces, cuando llega algo que no es lo que pensaban, que no es lo que planearon, como que muy rápidamente deciden si sí o no lo van a aceptar. ¿Okay? Y a veces no hay que aceptar las cosas, a veces hay que decir, no, así no, porque hay una mejor forma o no estoy de acuerdo, lo que sea. Muy bien, pero también hay que saber cuándo aceptar. Y entonces encontré en esa gente esa aceptación de como, esto es así y no se puede cambiar y ahora vamos a encontrar el cómo sí. Que es como una frase mexicana que me encanta, ¿no? Es, ok, esto no era lo que queríamos o no es lo ideal, pero aún así vamos a avanzar. Entonces encontré mucho en esa gente lo que algunos llamarían resiliencia y otros llamarían esa adaptación, pero es como vamos a seguir avanzando, no nos paramos, que va mucho con tu filosofía de imparables. Sí, y justamente acabas de decir algo de casi que esperar el cambio, ¿no? O sea, yo siento que esa gente que ha perseverado en el tiempo espera que algo va a cambiar y ya el esperarlo ya te hace más cómodo con la idea de cuando algo cambie, porque si tú tienes en tu mente, no, todo va a ser perfecto, las cosas se van a hacer tal, tal y tal, y después no pasa, ahí es cuando entras en caos, ¿y ahora qué hago? Pero cuando tú ya esperas que algo probablemente va a cambiar, va a ser parte del camino, ya como que tienes esa colchón emocional de que, ok, ahora como sí. ¿No? Sí, me encanta. Totalmente. Sé que hablando del miedo, me mencionabas un poco de estas personas, no solamente atraviesan o enfrentan el miedo, sino que además perseveran a pesar del miedo. ¿Cómo tú recomiendas recalibrar nuestra relación al miedo? Porque lo comentaste, el cambio es, la primera reacción es de miedo por nuestro cerebro, quiere protegernos. Entonces, ¿cómo tú has aprendido a recalibrar esa relación con el miedo? Sí, creo que el recalibrar tu relación con el cambio es primero recalibrar la relación con el miedo, en efecto, porque siempre es la primera reacción y estamos cableados para ello y entonces, primero, lo primero que diría es abraza y acepta y agradece el miedo, te ha mantenido vivo. O sea, la verdad, si no tuvieras miedo, te hubieras muerto 5 veces ya, o sea, ¿sabes? Te ha funcionado bastante bien, entonces, gracias miedo. Pero luego solo darnos cuenta que no es la cosa más racional del mundo, que es como una reacción biológica por ahí cableada. Intuitiva, sí, pero te diría hasta más que eso, un poco como antigua, que viene de un cableado que sirvió para mantenernos salvos en la selva, literal, y bien, pero en el día a día, hoy en día, tú sientes el mismo miedo cuando vas a dar una presentación que si hubiera un león enfrente. Claro. Y perdón, pero no son exactamente las mismas situaciones. Entonces, ahí como que el miedo justo no calibra. ¿Sabes? Está mal calibrado. Sí. Y pues algún día, quizás en cientos de años, tendremos un update de software humano. Exacto. Y habrá una calibración por ahí, donde, no, esto no es un león, solo es una presentación en el trabajo. Exacto. Pero hasta que llegue eso, tú la tienes que hacer sola. Entonces, tú tienes que recalibrar y decir, a ver, miedo, ¿de qué realmente tenemos miedo aquí? ¿Nos vamos a morir? Resulta que no. Exacto. ¿De qué tenemos miedo? De tener un poco de vergüenza, de que nos rechacen, etc. Entonces, ahí vas como haciendo tu lista de qué tienes miedo y te das cuenta que no es el fin del mundo. Exacto. Y que puedes un poco tener una conversación con tu miedo y decir, sí, es cierto, hay estos miedos, existen, algunos son reales, un poco más imaginarios, etcétera, pero están ahí, ¿ok? Y las ganancias, y regresamos a esa conversación. Pues voy a ganar mucho más de lo poquito que podría perder, que me da tanto miedo perder. Porque el miedo, la mayoría de las veces, es miedo a perder.
Claro. Miedo a perder reputación, miedo a perder comodidad, comunidad, etcétera. Entonces, cuando haces ese análisis, te das cuenta, tengo tanto que ganar si lo intento, si me atrevo, que estoy dispuesta a quizás perder esto. Entonces, es como una conversación. Y hay una analogía que me gusta mucho, que es de Liz Gilbert, que dice, el miedo nunca lo vas a superar ni sacar, entonces quitemos esa idea. Exacto. Todos tenemos miedo, es normal. Sí, a mí no me gusta cuando dicen I'm fearless, no tengo miedo, eso no existe. I'm courageous, que es distinto, ¿no? Exacto. Que soy, ahora en español se me fue, pero que soy valiente, ¿no? El ser valiente es esto, es cuando tú actúas a pesar del miedo. No es que no tienes miedo. Si no tuvieras miedo, no estuvieses viva. O sea, exacto. Y de hecho, hay personas que tienen eso, ¿no? Inhibido. Y es cuando las personas que tienen más accidentes y eso porque no tienen eso desarrollado, pero totalmente. Por supuesto, ya es una enfermedad, es un problema no tener miedo. Entonces, bueno, con todo y miedo, y ella lo que habla es, el miedo es un pasajero que invitas a subirse al coche, pero ya no puede manejar. Ya estuvo de que maneje el miedo. Entonces, ok, siéntate atrás, ya no puedes tocar la radio, ya no puedes tocar el GPS, pero te invito a ir conmigo. Sí. Y es eso, o sea, no lo voy a superar, pero voy a decir con todo y eso vamos. ¿Cuáles son algunas de las creencias que tú crees que nos están deteniendo más para abrazar o desarrollar este músculo de la cambiabilidad? O sea, en términos de en nuestra sociedad, ¿cuáles son esas creencias que tú crees, mira, esto no te está ayudando, enfócate más en esto? Creo que iría a la esencia realmente de lo que es la mentalidad fija. O sea, la mentalidad fija es yo soy como soy, no puedo cambiar, yo sé lo que sé, no puedo saber más, nosotros podemos hacer lo que podemos hacer y no podemos más, las cosas son fijas. Y suena extremo cuando lo digo así, pero la mayoría de la gente está operando desde ahí. Y entonces te limita en todo. Y el contrapeso o el otro lado de la moneda es la mentalidad de crecimiento. Claro. Y esa es una cosa, un pequeño cambio de chip que te puede cambiar la vida. Y es, yo todavía no estoy definida, no he terminado de crecer. Yo lo llamo, yo soy un work in progress, ¿no? Estoy todavía evolucionando. Entonces, mis conocimientos, mis habilidades, mis capacidades todavía se están desarrollando. Y entonces empiezas a usar lenguaje como yo no puedo hacer eso todavía. Yo no sé hacer esta cosa aún. Exacto. Y esas palabritas que agregas a tu vocabulario, pues transforman todo, porque entonces todo es potencial, todo es oportunidad. Entonces creo que si logras hacer ese cambio en tu chip de yo soy cambiable, justo, pues entonces el mundo se abre. Exactamente. Ahora, quiero que me cuentes para quién escribiste Future Proof, ¿ok? ¿Quién es esa persona que estaba en tu mente? Obviamente todos vamos a atravesar cambios en esta vida. Si algo constante es el cambio, pero quiero que me da curiosidad para quién específicamente se va a beneficiar más de leer Future Proof. Te diría que lo escribí para mi amiga que tiene una visión de donde quisiera estar, pero se siente atorada y tiene miedo y entonces se queda estancada en su zona de confort, hablando del qué podría ser, pero nunca tomando ese primer paso. Y a mí me da tanta tristeza ver personas así que tienen tanto potencial, pero que se autosabotean y no avanzan por ese miedo, por ese bloqueo. Entonces lo escribí para ayudar a más gente a atreverse a lo que fuera en su vida. Me encanta, me encanta. Lo tienen que obtener, por favor, aquí se los dejo para que lo vean. Les vamos a dejar en la descripción el link del libro para que lo tengan, está en inglés y en español. Y para cerrar, yo siempre digo, no solo me gusta que me cuenten experiencias y teorías, pero sino también acción. Cuéntanos cuál es ese micro reto de recalibración que le vas a dejar a nuestra audiencia para que hagan en 2 a 5 minutos. Creo que el punto de arranque que me gusta para como tomar conciencia de todo lo que platicamos es hacer un inventario de tus rutinas. Entonces tomas tu día y haces una lista de, pues hago esto, lo otro, ¿ok? Eso es paso 1. Paso 2 es revisar esa lista y cuestionarte, ¿cuáles de estas cosas son autopilotos inconscientes? Como que llevas toda la vida haciéndolos así, ya ni sabemos por qué, no te aporta tanto, pero así siempre lo haces. Entonces,
le pones un circulito a esos, ¿ok? Y hay otras cosas en esa lista que vas a encontrar que vas a decir, no, esto es un ritual consciente que hago, que me aporta muchísimo valor y no le quiero mover. Y está muy bien. Yo, aunque a veces suene, no soy enemiga de las rutinas. Hay unas que son increíbles y la mayoría de la gente exitosa te va a hablar de sus grandes rutinas. Entonces, encuentra los que son rituales, le pones una estrellita y esos no los tocamos. Pero luego quiero que regresen a los que sí son esos autopilotos inconscientes y que se reten a agarrar uno y decir, mañana, ¿cómo lo sacudo? ¿Cómo hago algo diferente? Porque cuando haces eso, primero te das cuenta que no tienes que mantener esas cosas que estás haciendo sin pensar, que es muy fácil moverles algo. Puede ser tomar una ruta diferente, desayunar una cosa diferente, escuchar música diferente, lo que tú quieras, sacúdalo tantito y vas a encontrar, pasa algo en mi mente, como que se despierta, pone atención y quizás encuentres una forma mejor de hacer las cosas. Me encantó, me encantó. Recuerden compartir este micro reto de recalibración en nuestro Instagram, en Recalibrando Podcast. Así les podemos dar feedback, podemos empezar a crear esta comunidad tan bonita de mujeres que buscan recalibrarse. Con eso me despido, Dafne, agradecerte demasiado por este espacio. De verdad que tu conocimiento, todo lo que aportas en el mundo, estoy demasiado agradecida y quiero que más personas puedan tener la oportunidad de tener en sus manos Future Proof. ¿Alguna invitación que quieras hacer a la audiencia? Pues yo les diría, si les interesa desarrollar ese músculo de cambiabilidad, empiecen con un primer pasito. No se trata de llegar a la cima ahora, es mañana qué hago nuevo, diferente, para sacudir, para retar esas rutinas. Y si quieren subirse a hacerlo juntos, pues tengo un reto que se llama The Future Proof Challenge, donde puedo acompañarlas en hacer eso día a día a su ritmo. Entonces luego les compartimos la información para que suban al reto y lo hagamos juntas. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, Daya, por compartir tu comunidad. Claro que sí. Recuerden de seguirnos en Recalibrando Podcast, de suscribirse y dejarnos un comentario para que así más y más mujeres puedan recalibrar su vida. Nos vemos en el próximo episodio de Recalibrando.